Hermano, amigo, líder de nuestra iglesia, una vez más te saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestra serie de este mes, titulada Abominaciones Divinas, en esta semana te traemos un tema también que va a sacudir nuestros conocimientos, pero también va a sacudir nuestro interior, nuestro espíritu, en la forma en que buscamos agradar a Dios, ya que el tema de esta semana es iniquidad, semilla maligna. Y lo vamos a basar en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16 y 18. ¿Qué dice? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? ¿De dónde? ¿De dónde proviene tanta maldad en el ser humano? ¿Por qué el ser humano siempre está encaminado hacia lo malo? ¿Habrá algún detonante en su interior, en su corazón, que en determinado momento de su vida despierta, como si despertara un monstruo interior que te lleva hacia la maldad, que despierta la curiosidad por experimentar las cosas desagradables o prohibidas por Dios? ¿Cuál será esto? Esto posiblemente sea la iniquidad. La iniquidad es la fuente interna en el hombre, en el ser humano. Esa fuente de donde proviene todo tipo de pecado. El que nos impulsa, es el motor que nos impulsa a cometer maldad. Pero cuando yo digo que es la fuente, es el motor que impulsa a toda maldad en el hombre, en el ser humano, ¿quién puso esa fuente? ¿Quién originó esa fuente dentro del hombre? ¿Por qué está ahí? ¿Acaso no habrá una forma de secar esa fuente, de destruir esa semilla maligna que está sembrada en el corazón del hombre? ¿Cómo poder desarraigar esa semilla para que no dañe todo nuestro ser? ¿Cuándo empezó a surgir esta maldad y esta semilla maligna de iniquidad? La historia la encontramos en las Escrituras. Y como punto número 1, la iniquidad, herencia maldita. Sí, una herencia maldita. Una herencia que venimos arrastrando desde el primer hombre. Dios hizo al ser humano no inicuo. Dios lo hizo santo, puro, sin mancha. Pero el diablo, Lucifer, Satanás, quiso poner también su marca en el ser humano. Quiso manchar a la raza humana. ¿Cómo? Haciéndolo caer de la gracia de Dios, haciéndolo caer en pecado y desobediencia. Ahí, en ese huerto, en ese Edén, en ese árbol, donde Eva extendió la mano, comió y también comió a Adán que estaba ahí con ella. Esa fruta prohibida no era otra cosa que la semilla de la iniquidad y de la maldad que introdujeron a su vida. Dios jamás introdujo la iniquidad en el hombre. Fue el mismo hombre que extendió la mano y comió de ella, comió de la desobediencia, comió del pecado, haciéndose partícipe del mismo pecado que Satanás.
Desde ahí se despertó el monstruo de iniquidad. El hombre empezó a cosechar los frutos de su pecado y de su iniquidad. Y lo vemos a través de la historia. Incluso desde el primer hijo de Adán. Ese hijo había heredado algo. Y no solamente eran los genes del rostro de sus padres, sino había heredado también el pecado y la maldad. Había heredado esa semilla maldita de iniquidad. Y en su corazón estaba hacer pecado. Por eso mató a su hermano, por lo que había dentro de él. Y consecutivamente, el pecado empezó a heredarse de generación en generación. Hasta que encontramos en Génesis, capítulo 6, versículo 5, que dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Llegó el momento en que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, de haber formado a un ser humano. ¿Por qué razón? Porque ese ser humano se había convertido en lo que él no había deseado que fuera. Ese hombre, entre más se reproducía, todos sus genes malignos también que el diablo había sembrado dentro de ellos, estaban reproduciéndose también en la raza humana. Toda criatura, dice Génesis, toda criatura, todo hombre que nacía, sus caminos eran encaminados hacia el mal. Sus pasos caminaban hacia el mal. Sus actividades, sus hechos eran inicuas. Y Dios decidió raer de la faz de la tierra al ser humano. Toda criatura, todo ser humano. ¿Por qué razón? Por contaminarse entre el hombre y las fuerzas oscuras de maldad. Usted conoce, no te voy a contar la historia, nos llevaríamos aquí tanto tiempo, pero usted sabe de qué vino después de ahí. Solamente Dios encontró a un hombre que había luchado contra la iniquidad. No es que no había iniquidad quizá en sus genes y en lo profundo de él, sino él había peleado contra esos sentimientos. Él había peleado contra esos deseos y había vencido. Su nombre era Noé. No así posiblemente con sus hijos, ya que Dios salvó a Noé y a su familia, y a toda aquella raza inicua la destruyó. Pero sus 3 hijos, ¿sí? Sus 3 hijos, uno de ellos, Cam, en él también había despertado ya la iniquidad. Ya estaba despierta la iniquidad. Y a través de Cam volvió otra vez a surgir esa maldición generacional, esa genética maldita, esa semilla maldita de iniquidad hasta el día de hoy, hasta el tiempo de hoy. Quizá tú dirás, pero el Señor nos limpió de todo pecado. Escucha bien, una cosa es el pecado y otra cosa es la semilla de iniquidad que está en todo ser humano, desde que nace, desde que es engendrado, desde que abre sus ojos a la luz. Esa semilla está en lo profundo de su ser y de su corazón, esperando ser despertada, ser activada. Por eso el Señor hoy dice y pide que todos los hombres podamos vencer la iniquidad. Como punto número 2, una mancha no tan fácil de borrar. Si la iniquidad dijéramos que es una mancha, ¿qué podrá borrar esa mancha? Yo sé que tú dirías, bautizándonos en el nombre de Jesús, bautizándonos. Y te quiero hoy decir, y quizás te decepcione, no. La iniquidad no se quita con el bautismo. Por eso dice primera de Pedro, capítulo 3, 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Así es, el bautismo nos salva, pero no quita la iniquidad de la carne. Esa fuente no la quitamos
a través del bautismo. Qué bonito fuera. Me bauticé y wow, se me quitaron las ganas de pecar. Ya se me quitaron todos los deseos de caer en tentación. Entonces nadie se perdería. Después del bautismo, ninguno caería en pecado, ya que esa fuente de iniquidad, esa semilla maldita, a la hora que tú eres sumergido en el agua, esa semilla se habría secado. Esa fuente se habría secado. Pero no es así, hermano. El bautismo solamente es una aspiración a la salvación y a la vida eterna. Solamente es un derecho que Dios nos otorga gratuitamente a ser salvos. Pero la iniquidad sigue estando en tu corazón, en mi corazón. Ahí está. Entonces, ¿cómo puedo hacer para borrar mi iniquidad? Esa iniquidad iba a estar hasta el día en que te mueras, hasta el día en que yo muera. Esa fuente que el enemigo puso en los genes espirituales del hombre, que se fusionó a nuestra carne, se fusionó a nuestra vida, ahí está presente. Por eso dice la Escritura, el bautismo no quita la iniquidad, no quita la maldad en la carne, no quita los deseos de la carne. No te confundas. No creas que las cosas son fáciles ahora que te bautizas. No, pero sí te tengo una solución. No es posible que nos quedemos siempre encaminados al pecado. Siempre que nuestros pies se encaminen hacia el mal y seamos abominables ante la presencia de Dios para siempre. No, Dios dejó una solución y una posibilidad. Y tercer punto y último, la decisión es tuya de matar la iniquidad. Dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis, un libro de revelaciones y de esperanza para la iglesia transitante. Habla de los últimos tiempos. Esta parte dice, el Señor está cerca. El tiempo se acaba. El tiempo es corto. Ya no hay tiempo para más cosas. Y Apocalipsis nos ubica en un tiempo final. En un tiempo donde el Señor está a las puertas y está a punto de tocar la trompeta y dice, se acabó el tiempo. Pero dice algo maravilloso. Y dice, el que es injusto, pues practique la injusticia. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Sino lo que nos corresponde a nosotros es el que es justo. El que es santo, santifíquese todavía. El que esté limpio, límpiese más. El que esté practicando la limpieza, procure limpiarse cada día más. Y de esto se trata, el matar la iniquidad. Aquí está donde tus pies ya no continúan rumbo a la abominación de la maldad y la iniquidad, sino cuando tú tomas la decisión de luchar contra esas emociones y sentimientos. Cuando tú luchas en contra de lo que tú deseas hacia el mal, de lo que te impulsa a cometer pecado. Y tú dices, no, yo no debo de caer más en la tentación de mi carne. Yo no debo más de caer en la iniquidad y en la maldad y desobediencia. Y tú tomas en tu corazón la decisión de santificar tus actos, de purificar tus hechos, de limpiar tus pensamientos todos los días. Porque todos los días es una lucha contra la iniquidad que está en tus huesos. Por eso Pablo en Romanos capítulo 8 lo dice, el pecado que está en mi carne muchas veces me quiere obligar a hacer lo que no quiero hacer, lo que está en mis huesos. ¿A qué se refería Pablo? A la semilla de iniquidad puesta por el enemigo que está ahí y estaba también en Pablo, está en ti y también está en mí. Pero la diferencia es que luchamos todos los días contra ello, limpiándonos más, renunciando al pecado. Y poco a poco tu vida empieza a ser más digna,
más limpia, más santa y agradable ante Dios. Hoy yo te aconsejo, no te dejes llevar por tus emociones y sentimientos. No te dejes llevar por las tentaciones de tu corazón y los deseos de tu carne. Hermano líder, lucha todos los días contra ella. Aparta tus pies del mal. Aparta tu corazón del pecado. Pelea con arduo conocimiento y gracia de Dios. Conságrate cada mañana y pelea la buena batalla para que seamos encontrados dignos, justos y limpios delante del Señor. Oro por ti, pidiéndole a Dios que todos los días seas un gran guerrero. Un guerrero que te levantas confiando en que habrá muchas luchas en el día, muchas pruebas, muchas tentaciones, pero en tu corazón has dispuesto no contaminarte con ello, no hacer caso ni caer en la tentación del mal, porque hoy tú quieres agradar y ser agradable para el Señor. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo hoy guíe tu vida. La presencia de Dios hoy guíe tu corazón y tus pensamientos hacia Él, hacia Dios, hacia el bien. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermano. Dios te bendiga. Hasta la próxima.